Logramos. Hola Claudia, Hola. ¿cómo estás? Bien, bien. Un poco nerviosa. Sí, y Eh, más en el caso, bueno, no sé vos, pero a medida que íbamos preparando, iba escuchando y viendo los otros vivos, y bueno, ahí un poco también se toma dimensión de lo que significó este proyecto para cada uno de los que participamos. Y bueno, conocer otras miradas, sobre todo. sí. ¿Ya arrancamos? ¿Cómo es el tema? Vamos a esperar Todavía un ratito nos faltan porque, unos bueno, minutos. Para que todavía estoy acomodando la luz. bueno, Ahí, ahí, porque para que no haya. Sí. ¿Quedó muy oscuro? Porque puedo subir un poco más las. bueno. Ahí. Ahí se ve mejor. Ahí queda más, ¿no? Si no estoy con penumbra. O sea, acá es de día. Son las 5 de la tarde y hay muchos pájaros que se escuchan. Qué lindo. Más de lo que se escuchaba antes. Es uno de los milagros de lo que está Sí, la pasando, de este naturaleza. fenómeno. Cómo la falta de movimiento hace también que los animales, bueno, vuelvan a territorio local o a las ciudades. Acá hace muy poco, eh, en una ciudad cercana, encontraron un puma que andaba dando ¿En vueltas serio? por un barrio, sí. Y bueno, pasa Fascinante. esto en estas ciudades que están rodeadas de campo, de monte, donde, bueno, los animales nativos van ingresando nuevamente a la ciudad o a los pueblos. Discúlpame que te interrumpa. Yo me veo muy oscura. ¿Vos me ves oscura también? Porque es como si se hubiese oscurecido la pantalla desde que Sí, entré a puede Instagram. ser. Sí, 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 puede ser. No sé qué pasa, porque normalmente cambió la luz ahora en Instagram, porque estaba bien, hice varias pruebas. No sé cómo puedo hacer para. Claro, también de acuerdo como uno se vaya moviendo, es como que va cambiando el... Preparé todo para. No quiero. Bueno, vamos a dejarlo así porque no sé, no tengo forma de. Es como que cuando te alejas un poquito, sube más la iluminación. No sé, no sé qué pasó. A ver, un minuto de paciencia. Perdí el teléfono. Tuve un accidente. Si no, lo voy a dejar así. Bueno, ¿hay un poco mejor? Ahí se ve, sí, 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 se ve mucho mejor. Me voy a quedar parada. Esta, me voy a quedar parada. Eh, bueno, hola a todos. Nicolás está en Córdoba y yo estoy en región parisina. Sería 30 kilómetros de París, donde vivo desde hace 16 años con mi familia. Hola Ariadna. Hola, Ariel. No nos conocíamos hasta hace algunas horas, ¿no? Nos presentó Ariadna. Sí, hablábamos un poco del tema este de que la naturaleza está recuperando sus territorios inesperados y es un poco el reconforto que puede encontrar un poco uno ante semejante tamaño de catástrofe sanitaria, ¿no? Ujú, Eh, sí. Y cómo también toda esta situación nos fue mostrando distintas aristas, no solamente la social, sino también lo ambiental, ¿no? En todo esto que estábamos hablando recién de la fauna, de la contaminación, de los niveles de contaminación en el aire, cómo todo o cómo la naturaleza instantáneamente empieza como a equilibrar de alguna sí, manera lo que nosotros sí. desequilibramos como sociedad, ¿no? Entonces, es muchísimo, o son muchísimas las cosas en las que uno podría reflexionar en torno a esta cuarentena. Tratamos por ahí de hacerlo siempre mirándonos a nosotros como personas y no viendo el mundo todo, ¿no? Todo lo que implica
En realidad yo en ese punto no sé allá, porque realmente yo no estoy en Argentina en este momento y acá el bombardeo de información es enorme, mismo hasta demasiado, se podría decir. En un momento llegó a ser abrumador porque los acontecimientos eran tales, iban a tal velocidad que nos superaban mismo en el teléfono. Hubo un momento era tremendo porque llegaban noticias y noticias y noticias y era demasiado para nuestra mente y el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con el cuerpo? Un poco lo que hablaba Cristina, ¿no? Que no, nos supera todo este, no solamente mentalmente, sino a nivel físico, el tema de la enfermedad, del contagio, de los cuidados que hay que tener para no contagiar, para no ser contagiados, si uno se enferma, cuidarse para no evitar ir al hospital, que hasta hace muy poco acá en Francia estaban completamente sobrepasados. Entonces sí, esto de por ahí escuchar los pájaros, en cierta forma fue como es una compensación ante el tamaño de esta hecatombe, ¿no? ¿Mm? Sí, son como esas bocanadas por ahí de aire fresco que uno tiene ante tanta crisis, ¿no? Como vos decías recién, los medios de comunicación y el papel que juegan en relación a informar y por ahí sobreinformar. Y el amarillismo que siempre parece estar ahí instalando miedo, por ahí demasiada preocupación, y la gente entra como una especie de psicosis o paranoia, que, como vos decís, o sea, después el cuerpo, la mente nos pasa una factura respecto a todo eso. Y por ahí hay que ser un poco más crítico y saber dosificar la información que recibimos, porque si no, termina tentando también contra nosotros. Sí, bueno, yendo un poco al tema ¿no? del evento de Ariadna, que me costó un poco decidirme a hacer algo. En realidad lo hice bastante rápido, pero después me costó por ahí enviárselo. Yo ya he participado de eventos con Ariadna hace mucho tiempo, en los 90, y pienso que lo importante es justamente en estos momentos el tema del arte en urgencia, ¿no? Yo tengo un poco ese reflejo de hacer en la urgencia, o sea, cuando hay situaciones que nos superan, ¿no? Es la obra o lo que uno hace, eh, lo que en cierta forma uno lo salva. Ujú. Eh, y cómo poder soportar todo esto, todo el sistema, ¿no? Y poder hacer, como decías vos, esto de la separación entre, o sea, el tema este de la prensa, cómo ubicarse uno, cómo poder recibir uno toda esta información, que es enorme. De todas formas, sí, eh, por suerte en Argentina hubo más control de la enfermedad, o sea, no hubo tantos, hay muy poca gente contagiada. Acá era el mismo el hecho de salir a la calle y encontrarse con ambulancias. Sí, por ahí, bueno, viendo la realidad, en el caso acá de Argentina, muy distante a lo que ocurre en Europa, pero sí siempre desde acá se ve como ejemplificador, decir, bueno, a ver, ¿qué pasó en otros países? ¿Cómo accionaron? ¿Qué consecuencias tuvieron? Y en función a eso, tomar decisiones, digamos, Sí, acá en América, sí, sí, tomando por ahí el mal ejemplo o lo que se hizo, o porque los buenos ejemplos, o las medidas. Sí hubo una claro, situación, hubo un juego de espejos, si querés, y eso fue bastante claro. Por lo menos a mí me resultó claro, siendo que vivo acá y bueno, y estoy en contacto permanentemente con la Argentina también. Eh, y con respecto a este evento, ¿no? Mismo la performance, eh, no sé, pienso que por ahí cada uno también la hizo en diferente situación. De hecho, yo la hice, fue casi un acto salvaje, si querés,
O sea, no lo calculé mucho, en realidad fue como una cosa imaginaria y pensaba hacer otra cosa, en realidad mucho más elaborada, mucho más... Y creo que necesitaba hacerlo eh, para exorcizar eh, lo que había vivido las últimas semanas, que había estado en, en un estado de gravedad, si querés, ¿no? O sea, estaba, sí, mismo casi plantearlo desde un lugar un poco absurdo, medio chaplinesco. Me parece que Chaplin fue un poco, sí, un detonador, ¿no? Tal. Y yo no soy una persona que está acostumbrada a actuar, ni bastante, soy pintora, soy muy pintora, o sea, bastante reacia a o sea, una cierta timidez, si querés, a las cámaras y al medio Ujú. eh, filmado. Eh, y me parece importante esto de este evento que puede federar justamente artistas que están en diferentes zonas del planeta, ¿no? Eso también me parece muy interesante, ¿no? Cómo cada uno vivencia y cómo cada uno expresa desde su lugar, desde su espacio, desde su confinación, porque además la confinación no fue igual en todos lados. De hecho, acá tenemos derecho a salir 1 hora por día a hacer deporte, por ejemplo. Me parece que en Argentina fue mucho más estricto, en cierta forma. Acá es estricto, pero o sea, se puede salir, aunque sea hacer ejercicio. Este, Así que la situación del encierro, mismo si uno está en ciudad o en el campo, también se vive en forma diferente, ¿no? Eh, eh, A mí me sí, pasó que en el caso del proyecto, Ariadna hoy cuando comenzó toda esta maratón, dio como un disparador, decir, bueno, a ver cómo cada uno llegó a este proyecto. En el caso mío fue a través de un vivo de hace un par de semanas, donde mencionan a Ariadna, su trabajo, y bueno, empecé a indagar, ahí me contacté con ella, vi que estaba haciendo esta convocatoria, y bueno, ese fue como el disparador. Y me parece que en este tiempo las redes están cumpliendo un papel fundamental en lo que es la difusión del arte. Hoy en día se está utilizando mucho esto de los conversatorios, de hacer vivos, de charlar, de expresarse en función a distintos tópicos, ¿no? Y me parece que esta idea de encontrar a dos artistas que no se conocen es muy interesante, porque entabla un lazo y que quizá de otra manera no se hubiese podido realizar. No sí. sé si la vida a lo mejor en otro contexto nos hubiese cruzado a nosotros dos. No, probablemente no. Además, somos de otra generación, además. Yo soy bastante más grande que vos, así que para mí es, inclusive, mismo si, bueno, hola Martín, estoy viendo a colegas que hace mucho no veo. Y eso me parece muy interesante, porque está el tema de cómo uno está viviendo, mismo las generaciones, cómo viven en forma diferente estos eventos. Una cosa que me llamó la atención, que hablaba Cristina, decía que ella le había traído recuerdos de la época de la dictadura. Y es cierto que a mí también me trajo recuerdos, yo soy más joven que ella, pero lo viví como niña por ahí o preadolescente. Y sí, esta situación lo que ha generado también como fenómeno es que ha despertado antiguos traumas, ¿no? Sí. Por ahí, bueno, Sí, ayer un poco hablábamos también de eso, ¿no? De cómo a cierta generación los remitía a una época muy oscura de nuestro país y cómo se vuelve a resignificar todo eso y cómo vuelve a surgir algo que quizá estaba muy guardado dentro de cada uno. Es como volver a sí, escarbar y eso sí, vuelve a salir, ese sí, sentimiento. exactamente. Exactamente, por eso es el tema del hacer, ¿no? De hacer
de que, bueno, siendo artistas tenemos, bueno, hay gente que no es artista y justamente está haciendo muchas cosas, ¿no? O están los que, o sea, cada uno exorciza como puede o no, porque hay gente que está paralizada, hay gente que está activa, tampoco es tan lineal, ¿no? Los estados también cambian. Yo, una de las cosas que encuentro y que escucho es que hay mucha gente que, o sea, uno cambia de estado de ánimo día a día, ¿no? Como una especie de ciclotimia para poder asimilar todo esto. Eh, bueno, a mí, por ejemplo, en el caso de la obra, yo estuve pintando muy poco, pinté un poco, dibujé algo, fue variando, depende de las semanas, ¿no? Porque las semanas fue cambiando mi estado también. Y esto de poder salir a caminar, empecé a descubrir las flores salvajes, empecé a fotografiarlas, cosa que no hubiese hecho por ahí antes. Acá estoy en una zona que hay bastante campo y me remitió también a la pintura, a los impresionistas que justamente pintaron la mayoría en la región parisina. Y este cambio de luz, este cambio de forma de ver los colores, justamente porque hay muchísima menos polución, Ujú. es, eh, es notorio, es notorio. En cuanto a la luz, es muy impresionante. Tengo la suerte, bueno, la suerte, o sea, en realidad es un azar que vivo en una comuna que se llama Chanteloup-en-Brie, y acá nació Cartier-Bresson, el fotógrafo, y está la casa de Van Dongen. Y me produjo mucha emoción el hecho de pensar que probablemente ellos pintaron con esta luz que está viendo ahora, por ahí mismo Ujú. mejor, ¿no? Y qué pasaba, ¿no? El nivel de percepción de la naturaleza, de los ruidos, la música de los pájaros, los ruiditos de los insectos, los animales que empezaron a aparecer en el bosque, que estoy cerca del bosque, y cómo ubicarnos a nosotros también, ¿no? Cómo poder sublimar, ¿no? De cierta forma uno lo hace en forma intuitiva. Esta cosa, pienso que es eso lo que nos ayuda a sobremontar esta situación que tiene como una apesantor, ¿no? Se dice en castellano, una Sí, gravedad, el efecto de la gravedad, ¿no? Que nos puede producir la gravedad de este contexto. a mí me parece que toda esta situación, bueno, en el caso mío personal, la mirada que yo hago en torno a todo esto es que es un momento de encontrarse con uno mismo, obligadamente, ¿no? Y bueno, hay gente que está preparada y hay gente que no está preparada para encontrarse con uno mismo. Y yo siempre trabajo desde una mirada muy introspectiva. Entonces, es estar conviviendo conmigo las 24 horas del día. Y cuando digo conviviendo conmigo, me refiero a eh, no tener excusas, como puede ser el trabajo, las obligaciones, la rutina, para, para correr la mirada, sino que es un momento de introspección permanente. Entonces, creo que, así como lo nombra Ariadna, es un momento para mirarse, para repensarse y en función a eso también a realizar cambios, ¿no? Esto nos va a cambiar a todos en mayor o menor medida, pero todos vamos a ser un poco diferentes cuando todo esto Sí, pase. Y sí, creo que en el caso de los artistas es un momento justamente, como se ha estado hablando también en los otros vivos, para hacer una mirada retrospectiva también, decir, bueno, a ver, ¿qué hicimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se dirige nuestra obra? ¿Qué nuevas significaciones adquiere con todo esto? Porque esta situación me pasó hace un par de días que subí una obra y una persona muy querida me comenta de que, bueno, la obra estaba como acorde a la actualidad y es una obra del 2012. Entonces, cómo el arte también totalmente, totalmente. trasciende Sí, épocas. sí. Sí, ayer hablaba de eso con una colega, con Mariana Chiesa, que va a hablar justamente después, amiga y colega, hablaba de eso, que estaba recordando viejas series mías de los años 90,
En esa época yo pintaba animales, Ujú. animales en situación de encierro, en situación de... sí, de hecho hice muchos paisajes, hizo también los paisajes, hice paisajes donde no habían personas. Hace muchos años que no pinto personas, ahora estoy trabajando mucho la abstracción porque tengo un ir y venir con la abstracción y la figuración bastante, para mí es continuo, pero un poco lo que vos decías, ¿no? Que decir, wow, en realidad uno se va, los artistas no sé por qué nos vamos adelantando un poco en el tiempo, como si pienso que es un poco el tema de la percepción y el tema de la observación. Nosotros nos entrenaron, sí, los que hicimos una escuela, bueno, la escuela de arte, ¿no? De pasarnos por ahí 2 horas observando una manzana, ¿no? Observando un objeto por ahí banal, para Sí. y pienso que eso no sé, puede ser que sea eso lo que nos sucede, ¿no? Ahora, ¿cómo no? Y hablando de tu instalación, justamente, donde hablas de las escamas para protegerte, Ujú, que tiene que ver protegerse de que de la porosidad que uno tiene, en realidad, ujú. ¿no? Porque el ser poroso también nos hace por ahí, nos puede dar una cierta fragilidad, ¿no? Eso me hizo pensar el tema de tus escamas y cómo vos protegiste en esa caja ese pececito en el agua. Me pareció conmovedor, me pareció muy ajustado lo que uno puede llegar a sentir en este momento, ¿no? De estar, protegerse. Sí, la verdad que cuando pensaba, ¿no? en qué hacer, eh, se me vino a la cabeza esa escena, el hecho de decir, bueno, es una protección, es protegernos, protegerse, y no solo en singular, sino también en plural. Y me gustaría comentar un poco cómo llego a la performance. En mi caso te diría, por búsqueda. Eh, Arranqué hace más de 10 años con disciplinas tradicionales, el dibujo, la pintura, la escultura, que no las he abandonado, sino que, bueno, los lenguajes que empecé a utilizar fueron cambiando en función a que empezó a aparecer una necesidad que tenía de vivenciar. Y para mí la performance es vivencia, es vivir algo. Eh, yo planteaba en las obras, hasta ese momento, un universo, que es el universo que cada uno crea en relación a su obra, y yo sentía que había una distancia entre la obra y mi cuerpo. Entonces, lo que empecé a hacer es indagar en esa relación de cómo estrecharla. Y bueno, empecé a indagar en otros lenguajes que hasta ese momento desconocía, como el video. Entonces, a raíz de una muestra, creé un cortometraje autogestionado, en donde aprendí un montón de cosas. Y bueno, ahí tuve como mi primer acercamiento a la performance, es decir, bueno, hacer un registro de una acción, y que yo estaba como inmerso en ese universo. Y Sí, es después, como en realidad se cambia un poco el rol. De hecho, bueno, la performance es complejo, es un poco lo que decía Cristina, la performance filmada, no filmada, no importa, es una acción corpórea, física, pero sí, la obra sos vos en realidad. En eso cambia en realidad la performance, que vos estás adentro sos el cuerpo de la obra, ¿no? y algo que me A parece diferencia muy que el otro es un potente, medio, la pintura o el dibujo, claro, eh, son medios. De todas formas, son buenos ejercicios uh-huh. y siempre, por más que se desprendan de por ahí lo que uno está haciendo en ese momento, tiene que ver ahí. Es una, es una ola Uh-huh. más. Sí. Es Y una lo ola que, lo más. que pude, lo que pude ver en relación a todos estos trabajos, ¿no? Y ponerme a pensar en lo que es la performance, me parece un hecho o un lenguaje muy potente. Digamos que uno cuando ve las disciplinas tradicionales, bueno, hay como una distancia, ¿no? Esto de que hablaba recién, la distancia entre nosotros, espectadores,
y la obra, que la performance es como que nos involucra, la acción de un cuerpo, el movimiento o realizando una acción concreta nos invade. Entonces, creo que el lenguaje de la performance es muy potente. Si yo Sí, 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 planteo, bueno. Mm. si eso mismo se plantea en un video, por ejemplo, hay una distancia, porque la performance está filmada. En cambio, cuando es in situ, digamos, en un lugar con gente, adquiere una fuerza y una potencia única, que creo que eso es lo que en el caso mío personal me gusta explotar, el vivo, el decir, estamos acá todos y está pasando esto, y todos somos partícipes. Sí, en realidad estás más en comunicación con los otros. Porque Ujú. ¿me escuchas? Me escucho con eco. ¿Vos me Yo te escuchas con escucho eco? bastante. ¿Eh? Yo te escucho bien. Bueno, yo me escucho con eco, no importa. Ya sé que soy yo sola que me escucho con el eco. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ari, se escucha bien? No sé qué pasa, escucho unos ruidos. Se escuchan unos ruidos que deben ser desde allá. Ah, Ahora se terminaron. no sé. Em, bueno, Nicolás, no sé si por ahí nos vamos despidiendo o querías agregar algo más. Por ahí me, Em, me gustaría, porque estoy viendo acá el reloj, estamos todavía con tiempo. Me gustaría que me comentes sobre tu trabajo, ¿sí? Un poco, o que nos puedas mostrar para saber lo que haces, que a mí me parece fantástico. acá Eh, me dice Arianda que Arianda me dice que se le corta. Que se me corta, hay algo clic. em, claro, hay como un sonido que se repite. sí, pero no sé qué es el No sé clic. de A ver, dónde espera. viene. No, no sé qué es el. Daniela, bueno, vamos a seguir hablando. ¿Nos oyen bien o se escucha muy mal? ¿Se oye muy mal? Si nos pueden contestar alguien. Ahí Mariana o Daniela. Estamos con un problema de sonido. ¿Nos escuchan bien? Me parece que se colgó, ¿eh? Ahí va. Se escucha el clic, pero también se los escucha bien ustedes. Ok, seguimos. Disculpen por el Bueno, clic. no lo No puedo discriminemos el nada. clip, dejémoslo que él esté presente. Bueno, hablando de la obra, perfecto. Perfecto, gracias, gracias. La obra, en este momento, yo trabajo en varias líneas. Yo venía trabajando con un proyecto que se llama Las Meditaciones, que son unas tintas que se ven ahí atrás, que son colgadas, que ya tengo más de 250 tintas. Es un proyecto grande para una instalación. Trabajo en dibujo también. Tengo otra línea, trabajo en pintura también, sí, tengo varias líneas. En este momento puntualmente armé alguna instalación en mi habitación, acá en la casa, pues yo trabajo en mi casa igual. O sea que esta situación de encierro en realidad lo que me hace es activarme dentro de mi lugar de trabajo, ¿no? En realidad es un poco eso, ¿no? Me reactiva dentro de mi hábitat. Hacia afuera, ya las redes sociales, como puede ser Instagram, que me parece que en este momento justamente esta explosión que hay de utilizar plataformas en las redes sociales, los artistas, por ejemplo, en cierta forma sí hace más horizontal este sistema de arte que se está justamente desmoronando de cierta forma. Acá ya se está anunciando una crisis del 30% del cierre de las galerías. La situación de los artistas es crítica. Eh, o sea, es una situación de crisis, en una crisis todo se mueve, ¿no? El tema es, bueno, yo dentro de mi obra, ¿cómo me ubico dentro de este sistema, ¿no? Desde un punto de vista real, desde mi realidad, de una realidad, no desde una situación
de espejos que me parece que conlleva este sistema, este macrosistema ultracapitalista, ultraliberal, que se trasladó al arte, sobre todo a las artes plásticas, ¿no? Porque hay mucha especulación, ¿no? Sí. Que bueno, que hizo que todo este mercado explotara en forma inhumana, inhumana y muy lejos de lo que es la esencia del arte, en definitiva. Eh, Así que bueno, yo estoy tratando de nadar un poco dentro de esto, me están pasando cosas como esto de salir a sacar fotos a las flores silvestres, Ujú. y bueno, soy pintora, así que el tema del color, la luz, o sea, cada vez una situación formal nueva, tengo una relación con la obra, siempre la tuve un poco de búsqueda, de ejercicio formal, soy muy formalista. Creo que ya a esta altura, sí, de 30, 40 años de trabajo con la obra, me asumo completamente como, si bien a veces mi imagen no lo parece, eh, es cada vez más formalista, así que bueno, es un poco eso, ¿no? Esa es la obra. Y ahora estoy ahí, estoy que vuelvo a mis meditaciones, que son justamente es un tipo de obra que la empecé en una situación de urgencia porque no podía, no tenía la capacidad en ese momento por ahí de hacer una obra, una pintura que me llevara 2 meses de trabajo. Entonces estas meditaciones están siempre ahí, o sea, yo voy y vuelvo y entro y salgo y las voy armando, las voy enumerando, las voy guardando en cajas, hay algo esto de clasificar, ¿no? Porque el tema de cómo trabajo justamente de forma muy diversa, necesito clasificar, necesito numerar para poder estructurar todo esta eclosión, si querés, este universo, finalmente uno está manejando un universo, ¿no? Un universo propio. Entonces tengo que ordenar estas constelaciones que voy generando. Eh, de todas formas, pienso que eso, bueno, estamos vivenciando esto y es una forma de vivirlo, también decir, bueno, hola Nancy. Eh, sí, ahora es una forma de vivirlo, de vivenciarlo y por ahí este tema de poder largarlo rápidamente, justamente en Instagram, poder compartir. Ujú. También hay una cuestión de poder dialogar con otros. Y esto es genial también, ¿no? Esta cosa de que, bueno, ya cambia el contexto, no es esperar la exposición, esperar el espacio para que, bueno, sea visto, sino que es más inmediato. Sí, Pienso que todos estamos, mismo el que recibe, el receptor, está en una situación necesita. A mí me hace muy bien encontrarme con obras de otros artistas, no es un diálogo inmediato y me parece que el trabajo de la obra tiene que pasar por ahí, ¿no? Por la realidad que estamos viviendo. No querer meter viejas estructuras dentro de una estructura está en pleno movimiento en este momento, ¿no? Acompañar este movimiento, si querés, adaptarse a este movimiento y cuenten que es un maratón y siguen los artistas. y yo tengo acá Un anotado maratón, que bueno, estamos todos corriendo. a mí lo Estamos que me todos gusta, hablando, Ari, y estamos todos dialogando y vamos a pasar la posta a los artistas siguientes que van a hablar en media hora, ¿no? A las 6 hora argentina. Está Mariana Chiesa, que no recuerdo quién es la Carola otra, Sech, o el con otro Carola, partener. Carola Sech. Eh, Carola Sech. Bueno, bueno, te agradezco muchísimo, Ariadna, por haber actuado de federadora de todo este grupo de artistas, es maravilloso. Me parece que estás cumpliendo una función que siempre la cumpliste, porque siempre fuiste una federadora de artistas en momentos por ahí particulares, ¿no? Como fue la década del 90, nos conocimos en el 92, si no me equivoco, Ariadna. Bueno, y tuve la oportunidad justamente de poder participar a varios de tus eventos
y bueno, también es un momento particular, ¿no? Porque todos estos espacios alternativos que ya no existen más y falta del mercado, de las galerías, y pienso que nos hicimos mucho bien. Los 90 sí, exactamente, los 90. Me estoy joven. Sí, en lo Así que, personal, para... bueno, y esperemos que bueno, que vayan otras más. Ariadna, esto sigue, porque en realidad no sabemos cuándo se va. Ahora, nosotros acá en Francia, y doy este último informe y ya me voy yendo, el lunes empieza un cierto desconfinamiento, que no sabemos cuánto tiempo va a durar, vamos a estar semiconfinados. Así que, bueno, todavía tenemos que Ay, pero trabajar raro. viviendo, ¿no? Esta situación particular. Sí. A mí me Bueno, gustaría, en función a esto, ¿no? De que hablamos de la performance, es muy interesante escuchar cómo cada uno llega y cómo algunos lo hicieron de manera ocasional para este proyecto, otros ya lo venían trabajando, y me parece interesante esto de decir, bueno, a ver, ¿qué lugar se le da al espectador? Porque acá estamos hablando de que hay alguien que está expectando eso. Entonces, cuando se pensaba en todo esto, ¿no? Y en el trabajo personal, yo elegí una obra que habla de un proyecto, que es este que tengo acá atrás, que fue una obra colaborativa, fue una obra que se hizo en el marco de una feria acá en Córdoba, en donde mi intención era que la gente pueda participar, no solo como espectador, sino como partícipe. Entonces la gente participaba interviniendo los géneros, eh, con esos stickers, y yo después los usé como a modo de stencil, y después, bueno, armé el traje y lo utilicé en el cierre de la feria, en una performance que se terminó transformando en un video, y justamente esto, ¿no? Creo que tenemos que empezar a darle lugar al espectador, ¿no? Lugar al otro. Muchas veces, o venimos de un trabajo muy eh, individualista, y creo que esta situación que estamos viviendo nos puede servir también para empezar a contemplar el otro, contemplarlo no como espectador solamente, sino como una persona que tiene una subjetividad, que puede participar en el proceso creativo, y que va a dejar su huella, y que ese indumento que está atrás mío, que lo usé especialmente para el video, está cargado de la subjetividad de todas las personas que participaron. Y en tu trabajo, que lo vi, a la performance, me encantó porque pude ver como una especie de dos polos entre la monocromía que trabajo yo, la explosión de color en tu obra, y cómo también digamos, la esencia de los dos videos, uno es mucho más intimista, el otro es una catarsis, un grito. Entonces encontré como puente, eh, dos polos opuestos que se unen, y estoy feliz, como me sumo al agradecimiento a Ariadna. Me parece una iniciativa espectacular que, bueno, me permitió conocerte, Claudia. Vamos a encantada de hacer... volver. Sacarme la foto cuando ves un puma por ahí en Córdoba y voy a estar feliz. Que me mandes, saques una Mira, foto de yo alguna vivo pegado al campo, así esclavo que de cautiverio. si me aparece alguno en el patio, te voy a estar avisando. Voy a estar encantada, va a ser un gran regalo. Bien, Bueno, muchos cariños y gracias a todos los que nos acompañaron en la charla. Y ahora vamos a estar presentes para la próxima. sí, por supuesto. Esto termina a las 12 de la noche, así que Wow. eh, una Para mí va a ser un seguidilla, poco tarde, son las 4 de la mañana. claro. Es una Bueno, seguidilla. Bueno, como decíamos, sigue Mariana Chiesa y Carola Sech, tienen que entrar a sus redes, y a través bueno, de ahí podemos seguir toda esta maratón de conversatorios. Te mando un oh, beso enorme, Claudia, un placer. hola,
haciendo muy largo. Tiene que Y cortar. nos estamos viendo. Un saludo. ¡Oh, wow! Chao.